Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendice. ¿Cómo están? Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, la victoria de Cristo sobre sus vidas. Ya estamos aquí conectados para este viernes de clase de guerra espiritual de alto nivel. La clase de hoy es lugares altos, así que pues esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Entiendo que estas clases no a todos, no todos las pueden comprender. Hay mucho pueblo que no entiende principios de guerra espiritual. Se ha juzgado mucho, se ha atacado mucho acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Y entendemos que ha habido excesos, sí es cierto, no solamente en la guerra espiritual, sino en el ministerio de liberación, y en todos los ministerios creo que ha habido excesos, ¿verdad? Y no por eso vamos a dejar de enseñar y de entrenar y de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Así que nosotros nos manejamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de hacer siempre las cosas conforme a la guianza del Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos la experiencia. Hemos experimentado cosas de las que nosotros enseñamos de guerra espiritual y hemos visto la mano del Señor, hemos visto la gloria del Señor, pero no solamente nosotros, porque entonces caeríamos en el sectarismo, ¿verdad? De que nosotros solamente hacemos esto y enseñamos esto y nadie más, y eso no es verdad. Entonces hay mucha gente en muchas partes del mundo, gente cristiana, que entiende estos principios espirituales de guerra espiritual, que los han practicado, que de ahí mismo también nosotros hemos aprendido y nosotros también hemos experimentado, ¿verdad? Hemos visto la mano del Señor. Entonces no traemos un mensaje nada más sacado de la manga, como dicen vulgarmente, o inventado, porque no es así. Y por eso, mis amados, espero que esta clase sea de bendición como la clase anterior, el viernes no pasado, sino el antepasado, que hablamos, ¿verdad?, de principios espirituales muy fuertes. Nuestra intención no es confundir al pueblo de Dios. Nuestra intención es enseñar al pueblo de Dios acerca de principios de guerra espiritual para que podamos entrar en guerra espiritual, hacer guerra espiritual y traer la presencia de Dios en este lugar. Hay un principio muy poderoso. Si yo no limpio, si yo no quito, si yo no arranco lo que ya el enemigo ha establecido, entonces no puede Dios poderse manifestar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia es la encargada, la iglesia es la responsable, la iglesia es la mandada a quitar todas esas cosas que el enemigo ya estableció para que entonces nosotros preparemos camino al Señor y entonces Dios se pueda manifestar con todo poder y gloria sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús se va a manifestar sobre la tierra? En su ministerio manda a Juan el Bautista a preparar camino, ¿verdad?, para él. Entonces Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios nos manda a la iglesia a preparar camino para que la gloria del Señor se pueda manifestar sobre la tierra. Entonces, si nosotros no limpiamos aquellas cosas que el enemigo ya estableció sobre la tierra y que están impidiendo que la gloria de Dios se manifieste, Dios no va a hacer nada. Ahora, Dios no es más poderoso que toda brujería, todo satanismo, todas las tinieblas. Sí, así es. Pero en uno de los principios que hemos aprendido de guerra espiritual, quedó muy claro que si un hombre levanta un pacto, establece un pacto en la tierra, un hombre lo tiene que destruir. Tiene que deshacer ese pacto para que entonces Dios se pueda manifestar. Entonces, como los hombres han sido usados por el diablo para establecer pactos, para maldecir la tierra, para establecer principios satánicos sobre la tierra, entonces se necesita de hombres, que es la iglesia, ¿verdad? Hombres ungidos, hombres preparados, hombres con la revelación del Espíritu Santo, que podamos derrumbar esos principios satánicos y diabólicos para que Dios pueda manifestarse sobre la tierra. Entonces, esto no cambia, mis amados. Un hombre pecó, trajo el pecado sobre todo el mundo, sobre todas las generaciones. Por causa de un hombre el pecado entró y por causa de un hombre, nuestro Señor Jesucristo,
fuimos justificados. Entonces siempre se necesita que un hombre haga, ¿verdad?, lo que otro hombre ya estableció, un hombre lo tiene que romper. Y así estamos nosotros trabajando. Por eso en la guerra espiritual no es una guerra entre Dios y el diablo. No, Dios no tiene que pelear. Él ya peleó en Jesucristo como hombre, ya peleó, ya venció en la cruz del Calvario, ya fue a las profundidades del infierno, ya le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? A todo el que el diablo tenía sujeto al hombre bajo servidumbre, bajo el temor. Y el Señor Jesús lo venció y se levantó en victoria y está a la diestra de nuestro Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, Él no tiene que pelear. Él ya peleó y peleó con las armas correctas, peleó de la forma correcta. Él vino y se hizo hombre y entonces destruyó lo que un hombre había permitido que el diablo hiciera. Entonces, pasa igual en este tiempo con la iglesia, mis amados. En la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que romper esos principios satánicos y diabólicos que otros hombres han establecido sobre la tierra y que están permitiendo que las tinieblas se estén moviendo con toda libertad. No andamos a la casa de demonios, no andamos persiguiendo demonios. Nuestra intención no es andar viendo dónde están los demonios para ir a reprenderlos, no. Pero de acuerdo a lo que nosotros aprendemos conforme a la palabra del Señor, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, la semana antepasada yo enseñaba que hay de lugares a lugares. Un lugar no es lo mismo que otro lugar. ¿Por qué? Porque hay espíritus territoriales, hay demonios, hay principados que han tomado, ¿verdad?, territorios, y que cuando uno entra a esos lugares se siente una opresión, hablando de no solamente de un lugar, un terreno, hectáreas. Estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de lugares muy grandes, ¿verdad? Puede ser todo un país. Hay lugares que el diablo ya tomó control sobre ese lugar. No es lo mismo México que, ¿qué le digo, verdad? Allá los Países Bajos, Noruega, Estocolmo, todos esos lugares. No es lo mismo México que esos lugares, porque en esos lugares son lugares ya tomados por principados y potestades, y aún así ha habido gente que ha ido a hacer guerra espiritual a esos lugares, y el evangelio del reino está avanzando en esos lugares, aunque es un territorio muy complicado, es un territorio muy difícil, porque hay prostitución, hay homosexualismo, hay venta de droga con libertad, etcétera, etcétera. Cosas tan tremendas que pasan, pero Dios se está moviendo en ese lugar. Pero no es lo mismo un lugar que otro lugar. Pasa, por ejemplo, decía, no es lo mismo un cementerio que estar en tu casa. No es lo mismo ir a donde están unas pirámides que estar en un parque. No es lo mismo. ¿Por qué, mis amados? Porque hay lugares ya consagrados por las tinieblas, hombres que consagraron esos lugares a las tinieblas, donde se mueven principados, donde se mueven potestades muy fuertes en ese lugar, y cuando la gente va a esos lugares se contamina espiritualmente. No es lo mismo un hospital, ¿verdad?, que estar en tu casa o en un parque. También los hospitales son portales espirituales donde mucha gente ha entrado. No lo estoy hablando ni me lo estoy inventando, no estoy hablando algo que no sé. Mucha gente ha testificado de que cuando han entrado a un hospital, cuando salen del hospital han salido enfermos. Entraron sanos, fueron a visitar a alguien, fueron a una consulta, fueron a una revisión, y después de que salieron se pusieron graves, se enfermaron, pasaron cosas en su vida, en su salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un lugar que otro lugar. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer guerra espiritual, mis amados, reconociendo los lugares, reconociendo no solamente los lugares, sino también no es lo mismo, mis amados, una persona que otra persona. Nosotros nos podemos contaminar de acuerdo a las relaciones que tenemos con la gente. Eso es muy claro en la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros no debemos de juntarnos con gente contaminada. Nosotros tenemos amistades. No estoy diciendo que no podemos tener amigos, pero amigos íntimos, gente que no conoce del Señor, gente que está viviendo de una manera incorrecta, no pueden ser nuestros amigos íntimos. No pueden ser gente que nosotros les podamos compartir nuestros secretos o estar escuchando los secretos de ellos, ¿verdad?, como amigos. ¿Por qué? Porque nos pueden estar contaminando. Esa es una realidad. En el mundo espiritual hay una realidad que se llama transferencia espiritual. Nosotros como humanos, Dios nos creó para
poder transferir nuestro espíritu a otra persona, pero también que otra persona pueda transferir su espíritu hacia nosotros. Y en esto se logra que podamos ser enseñados por otro espíritu, aunque no hablemos, estamos aprendiendo de otros espíritus, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser fuertes espiritualmente para que no nos contamine la gente. Tú vives o tú te relacionas muy cerca de una persona que vive en adulterio y tú vas a empezar a luchar con el adulterio. ¿Por qué? Por causa de la transferencia espiritual. Tú convives mucho con un ladrón y vas a empezar a querer robar. Tú convives mucho con un mentiroso y vas a comenzar a echar mentiras. Convives mucho con un maldiciente y vas a comenzar a maldecir. Ese es algo que nosotros debemos entender. Entonces, hay lugares, de personas a personas. Por eso es muy interesante, mis hermanos, cuando tú te juntas con gente espiritual, con gente ungida, con gente de revelación, eso mismo te empieza a llegar a ti, empiezas a entender la palabra del Señor de una manera diferente, comienzas a caminar en una unción diferente. Esto es muy padre, muy bonito, muy especial. Por eso es que nosotros buscamos la comunión con gente que tiene una unción fuerte, poderosa, ¿verdad? Una revelación poderosa. Y sí, tenemos amigos, pastores, tenemos hermanos en Cristo, que nos juntamos con ellos, pero de alguna manera nosotros tratamos de juntarnos también con gente de alto nivel, ¿verdad? Espiritual, para recibir. Entonces hay gente, ¿qué le digo? ¿Por qué le digo esto? Porque en el mundo espiritual también hay niveles de revelación y niveles de autoridad. Niveles de revelación, niveles de autoridad. Entonces, nosotros debemos de ir creciendo, vamos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En Corintios dice Pablo que vamos de gloria en gloria. Entonces, yo tengo que aprender a estar cerca, a escuchar, a recibir de gente con autoridad, de gente con poder, de gente con unción, de gente con revelación, para que venga sobre nosotros esa misma revelación, esa misma unción, ese mismo poder. Entonces, no es lo mismo una persona que otra persona. Por eso es que hay mucha gente, que hay ministerios que no quieren compartir con nosotros, porque la revelación, y no me estoy levantando el cuello, mis hermanos, pero yo quiero que entiendan, hay gente que dice, no, a mí no me parece, todos son demonios, ¿qué es eso de las iniquidades, de las maldiciones generacionales, de los estratos espirituales, de las cárceles de oscuridad, de que hay que romper pactos, que hay que quitar esto, y no lo entienden? ¿Por qué, mis amados? Porque ellos se quedaron en un evangelio solamente de salvación, y lo que nos habla la palabra es que tenemos que subir a nuevos niveles de revelación, nuevos niveles de autoridad, nuevos niveles de poder, nuevos niveles de gloria. Eso es importante. La iglesia no se puede quedar siendo inmadura, ¿verdad? Queriendo entender la Biblia a su manera, sin estar recibiendo una revelación mayor para poder confrontar el mundo espiritual, que hoy las tinieblas se están levantando de una manera tremenda, con mayor autoridad. El diablo se le está dando mayor poder, y si nosotros no entendemos, ¿verdad?, esas cosas, ¿cómo vamos a poder nosotros avanzar en el reino de Dios? Ahora, muy importante que entendamos, mis amados, y no estoy haciendo una comparación, pero siempre digo, ¿verdad?, ¿quién tiene más poder, los brujos o los cristianos? Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos más poder, porque dentro de nosotros habita ¿quién? El Espíritu de Dios. Dios mismo está en nuestro espíritu. Se da cuenta que nuestro espíritu es tan grande, más de lo que podemos imaginar. Nuestro espíritu no es el tamaño de nuestro cuerpo, nuestro espíritu no es la forma de nuestro cuerpo, nuestro espíritu es gigante, tanto que puede contener la gloria de Dios. Ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria del Señor. Yo sé que esto es difícil de entender, a veces cuesta trabajo comprender esto, pero es una realidad, porque Dios habita dentro de nosotros. Entonces, ¿quién tiene más poder? Los hijos de Dios. Pero ¿por qué los hijos de Dios no pueden moverse en una dimensión más alta que los brujos
que se pueden mover en dimensiones sobrenaturales, de oscuridad, de tinieblas. Los hijos de Dios nos movemos en unos niveles de espiritualidad, de Dios, de luz, de revelación, de gloria, de poder. Estoy hablando del reino de Dios, pero los brujos sí pueden moverse en niveles de oscuridad tan tremendos como los hijos no pueden, los hijos de Dios no pueden. Y no porque nos vamos a mover en las tinieblas, no, para contrarrestar a las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz, porque nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros no entendemos ese mundo espiritual, mis amados? ¿Qué pasa entonces? Porque vamos, en una fecha, por ejemplo, en el equinoccio, en los cambios de calendario, en los tiempos, ¿verdad?, donde se mueven cosas muy espirituales, los brujos, hechiceros, satánicos, gnósticos, masones, rosacruces, espiritistas, espiritualistas y todo tipo de gente se mueve. ¿Qué ven ellos que nosotros no alcanzamos a ver? Porque ellos pactan, por ejemplo, en los centenarios o los bicentenarios, ¿verdad? En donde muchos festejaron el centenario de esto, el bicentenario del otro, de la revelación, de la independencia. ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron ellos que la iglesia no miró? Y mire, en todo América Latina, en todo Centroamérica, en todo Norteamérica, se movieron cosas espirituales tan tremendas, se movieron los brujos, pactaron, renovaron pactos los brujos sobre la tierra, pero la iglesia no hizo nada. La iglesia solamente miraba lo que estaba pasando, ¿verdad? Hubo conmemoraciones, hubo monumentos que levantaron, pero no nos dimos cuenta que esos monumentos que estaban levantando estaban pactados con masonería, estaban pactados con brujería, con hechicería, y ahí tomó el lugar un espíritu. Hubo un cambio de gobierno, porque cada 100 años hay un cambio de gobierno, y entonces entró un espíritu a tomar el control de esa ciudad. Cuando levantaron un monumento, se da cuenta que en muchas ciudades de toda América se levantaron monumentos en los centenarios o bicentenarios, de acuerdo a lo que estaban festejando ellos, se levantaron monumentos, y no nos dimos cuenta que detrás de todo lo que estaban levantando también estaban pactando o renovando pactos de masonería. ¿Qué es la masonería? Brujería de alto nivel. Ellos no andan haciendo brujería con pócimas, con cabellos, con fotografías, con prendas de vestir, con tierra, con animales. No, ellos van a otro nivel. Hacen sacrificios, hay derramamientos de sangre, hay cosas muy, muy tremendas que, bueno, no voy a explicar aquí porque ahorita estamos viendo los lugares altos, pero quería retomar un poco lo que vimos la semana antepasada. Entonces, mis amados, tenemos que ser muy abiertos a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Hay mucha gente que enseña de guerra espiritual, pero no ha tenido la experiencia en los niveles espirituales. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, es complicado. Entonces, no es lo mismo un juguete que otro juguete, no es lo mismo un símbolo que otro símbolo, y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Mandaba un estudio hace poco hablando acerca del incienso. Hay muchos cristianos, por ejemplo, mis amados, que usan el incienso, esas varitas que venden, ¿verdad? Que vienen de China, que vienen de Corea, que vienen de Indonesia, que vienen de la India, y que nosotros compramos allí en el tianguis, compramos en el supermercado, compramos en tiendas naturistas, y mucha gente prende esos inciensos, y lo que no sabe es que están invocando espíritus satánicos, demonios que están viniendo. ¿Por qué? Porque ese incienso está consagrado, ese incienso tiene pactos, ese incienso lo hicieron para algo espiritual, no solamente para que huela bonito, pero muchos cristianos no lo saben. Entonces, esos cristianos que no saben estas cosas van y compran un incienso, lo ponen en su casa, huele muy bonito la varita, de vainilla, de rosas, de no sé cuántas cosas, y entonces no se dan cuenta que están invocando, están adorando, están abriendo su casa o el negocio o en la oficina o donde pongan el incienso, y están abriendo un portal espiritual para que los demonios puedan venir, ¿verdad? Y hacer un montón de cosas. Entonces hemos tenido casos donde personas han sido influenciadas por demonios por causa del incienso.
Entonces, mucha gente no entiende esto, ¿verdad? Mucha gente no comprende esto y entonces ataca, ay, es que son legalistas, es que uno ya no puede usar esto, ya no puede usar el otro, pero tenemos que tener cuidado porque el mundo espiritual se mueve también por diseños. Se mueve por monumentos, se mueve por anatemas, se mueve por diseños. Y yo les decía, hay gente que hoy, cristianos, están usando el ojo que todo lo ve. ¿Qué están haciendo? Usando un ojo, ¿verdad? Hay blusas, aretes, coldijes, hay relojes, todo tiene un ojo que todo lo ve. Y entonces dicen, pues es Dios. ¿Por qué? Porque tiene la idea que como estaba ese ojo en un triángulo en las iglesias católicas, entonces es Dios. No, es el ojo que todo lo ve, el ojo de Satanás. Satanás está observando a través de sus demonios, ¿verdad? Nos está observando y cuando tú traes una pirámide, tú traes un ojo, con un ojo que todo lo ve, tienes que tener cuidado, mi hermano, porque ya estás abriendo un portal para que el mundo espiritual pueda pasar de allá, de esa cuarta dimensión, a esta tercera dimensión y pueda provocar problemas. Mucha gente tiene problemas, pero no lo creen, no lo aceptan porque no tienen revelación. Pídele, por eso tenemos que pedirle al Señor revelación, discernimiento. Hoy más que nunca necesitamos el espíritu de discernimiento para que el Espíritu Santo nos diga esto no, a esto tampoco, no hay que practicar esto, no hay que tocar aquello, no hay que hacer el otro. ¿Por qué, mis amados? Porque muchos cristianos se están metiendo en tantos problemas espirituales por no conocer acerca de la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué tengo tantos problemas, pastor? Me pregunta la gente, pastor, pues si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo esto, ¿por qué me está yendo mal? Y entonces cuando tú empiezas a investigar, pues ya tienen que compraron un caracol, que compraron una pirámide, que compraron un elefante con la trompa hacia arriba o varios elefantes. Ya ve que hay una serie de elefantes, uno grande, chiquito, y eso es, el mundo espiritual está reaccionando a esos elefantes que tienen que ver con la suerte, con dioses de la India, ¿me entiende? Campanitas, porque las campanas cuando se suenan están invocando demonios, por eso es que usted oye a ciertas horas del día que suenan las campanas muy fuerte, replican las campanas, porque están haciendo una invocación de espíritus. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Algo que tenemos que entender, mis amados, es que todo esto sale de copiado, el diablo copia de la Biblia. No hay nada que los brujos no hagan que tenga primero un principio bíblico. Claro, a los brujos, los hechiceros, los satánicos, los masones, los espiritistas, los espiritualistas, los rosacruces, los gnósticos, toda esa gente ha copiado de los principios que están en la Biblia. Todo, lo que usted quiera, todo está, primero Dios da una instrucción y después el diablo copia. El árbol, por ejemplo, hay mucha gente que usa el árbol de la vida. ¿De dónde copiaron el árbol de la vida? Pues el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol que estaba en el huerto del Edén. Dios pone un árbol de la vida, pone un árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces ahora el diablo está usando un árbol de la vida para que la gente tenga suerte, para que la gente tenga vida, para que la gente... ¿De dónde salió el árbol? Del huerto del Edén. ¿De dónde salen los dragones? Hay gente que usa dragones, aún cristianos, que usan coldijes con un dragón y un cuerno, ¿verdad? Una pulsera con un dragón y con piedras muy bonitas. ¿Y de dónde salió el dragón? Apocalipsis dice que el dragón es Satanás. ¿De dónde sale? Del huerto del Edén, a través de la serpiente. Entonces la gente que no entiende todos estos principios, mis hermanos, se meten en problemas espirituales y después dicen, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, el diablo siempre va a reaccionar, el mundo espiritual siempre va a reaccionar a las cosas que nosotros llevamos en nuestro espíritu. Por eso hablamos acerca de iniquidades y por eso rompemos las iniquidades. Es un trabajo muy tremendo, porque la tierra aún se contamina con la iniquidad del hombre. ¿Qué pasa con los animales? Dije yo la vez pasada, ¿verdad? Cuando el hombre peca, el león se transforma y ahora le salen colmillos, ahora come conejos, ahora come pollo, ahora se come hasta los humanos. ¿Pero por qué? Porque cuando el hombre peca hay una separación cósmica. Dios
de su creación, la creación de Dios. La iglesia está para reconciliar, dice Colosenses. Nosotros estamos aquí para reconciliar no solamente al hombre con Dios, sino la misma creación para con Dios. Ahí es donde entra la guerra espiritual. ¿Qué le pasan a las flores? ¿Qué le pasan a los árboles? ¿Qué le pasa a las hierbas? Dice, ahora espinos y cardos la tierra te producirá. La rosa no tenía espinas, pero ahora por causa del pecado, por causa de esa transformación, muy importante entender, mis amados, qué tan grave es el pecado. Por eso es que nosotros no podemos estar enseñando algo fuera de Dios, no podemos estar enseñando la palabra que sea pecado, enseñándola como si no fuera pecado, porque hay una gravedad en el mundo espiritual. El pecado es eterno, hasta que viene Jesucristo y detiene el pecado. Por eso cuando una persona no se arrepiente de sus pecados a través de Jesucristo, van a venir las iniquidades, las maldiciones generacionales, los espíritus familiares que pasan de generación en generación, espíritus asignados con una misión sobre cada familia, ¿verdad? Y estos espíritus asignados logran que algunas familias sean millonarias a través de la maldad, a través de la muerte, a través de la injusticia que ellos hacen. Y hay espíritus asignados sobre estas familias donde los tienen pobres, fracasados, miserables, enfermos. Y hay un montón de cosas espirituales que están moviéndose sobre la persona hasta que nuestro Señor Jesucristo entra en escena y se detienen todas esas cosas. Mis amados, hemos dicho que los estratos espirituales más bajos son los demonios que se mueven en este ambiente espiritual. El alcoholismo, la drogadicción, las violaciones, el incesto, la pedofilia, el adulterio, la fornicación, es lo más bajo. Los demonios más bajos se mueven sobre estos niveles, ¿verdad? ¿En dónde? Donde estamos nosotros. Un lugar alto donde el diablo se mueve muy fuerte es nuestra mente. No se le olvide esto, nuestra mente es un lugar alto que el diablo quiere conquistar. Para él, este es un lugar alto que quiere tomar el control. Dios también. ¿Por qué el lugar alto? Porque usted se pone en pie y el lugar más alto de su vida es ¿qué? La mente. Las batallas más fuertes, más poderosas se llevan en su mente. Por eso es que la palabra de Dios nos debe de ayudar a cambiar nuestra forma de pensar. El diablo establece fortalezas en nuestra mente para que nosotros no podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Ya somos salvos. Gloria a Dios, ya tenemos a Jesús, ya confesamos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, hablando de Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Señor, pero todavía hay un proceso de limpieza. Cuando leemos en el original, Corintios, que dice que el que es nueva criatura, ¿verdad? El que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? El texto está hablando que nosotros vamos en un proceso de salvación. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque hay gente, estando en la salvación, que se regresa por cosas que le pasan, por cosas que viven, por cosas que sufren, por cosas que le llegan, porque no entienden el mundo espiritual que ellos traen arrastrando de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 10 generaciones. Entonces, al no arreglar su vida espiritual, sí, ya soy salvo, pero el que yo sea salvo no significa que ya la tengo hecha, que ya voy para el cielo. No, yo tengo que pelear por mi salvación. Yo sé que la salvación es por gracia, pero debo de cuidarla. Por consecuencia de la salvación debo de vivir una vida de santidad. Como consecuencia de la salvación debo de hacer ciertas cosas, no para ganar mi salvación, no, porque la salvación no se gana. No es por obras para que nadie se gloríe, pero ciertamente yo tengo que hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para caminar en mi salvación e ir perfeccionándome en el temor del Señor, ¿verdad? Yo tengo que caminar en esa renovación, en esa transformación de mi espíritu. Problema porque en muchos lugares solamente nos enseñan la salvación, tú eres salvo, tú no tienes que arreglar nada, mis amados, y qué mal le hacemos a la iglesia, porque mucha gente que hoy es salva, mañana ya están en el mundo, ya están renegando de Dios, culpando a Dios de sus desgracias, cuando no es así.
Hay una guerra espiritual. Todos, cuando pasamos de las tinieblas a la luz, entramos en una guerra espiritual tremenda, poderosa, donde el diablo ya no solamente éramos sus enemigos, ahora somos sus archirreque contra hiper mega ultra enemigos, porque ahora podemos extender el reino de Dios, pero el diablo lo que no quiere es que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Entonces el que está en Cristo, nueva criatura se va haciendo, las cosas viejas van pasando, y aquí todas se van haciendo nuevas. Toda la salvación ahí está. Pero ahora yo tengo que ir sanando mi corazón, sanando mi pasado, arreglando mi pasado por las iniquidades, por las maldiciones generacionales y todo este tipo de cosas. Eso es lo que tengo que hacer. Y ese es el trabajo que todos los cristianos tenemos, y entre que nos vamos limpiando y vamos haciendo guerra espiritual en esta tierra, en nuestro cuerpo, porque esto es nuestra tierra. Entonces, mientras vamos haciendo guerra espiritual en nuestra tierra, en nuestra alma y en nuestro espíritu, vamos también conquistando a otras personas para Cristo, vamos avanzando en el reino de Dios, y entonces no es lo mismo un lugar que otro lugar. No es lo mismo un lugar plano que un lugar alto. No es lo mismo un lugar plano que un lugar alto. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 14. Quiero empezar, vamos a Isaías capítulo 14, por favor, mis amados. Isaías capítulo 14, versículo 13. Hay mucho que aprender, Isaías 14, 13. Hay mucho que aprender acerca de los lugares altos. Ya le dije, ¿verdad? Para empezar, uno de los lugares altos que tenemos que conquistar es que nuestra mente, nuestra forma de pensar. La guerra que todos libramos es a través de nuestros pensamientos. Sabemos la Biblia, sabemos cosas de Dios, pero todos los días luchamos en el lugar alto. Isaías 14:13 dice, hablando de lucero, ¿se acuerdan? Isaías 14:13, muy importante este texto, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué hace Lucifer? Este es un principio bíblico. Lucifer quiere tomar el lugar alto, porque en el lugar alto, el trono de Dios es el lugar más alto que existe en todo. Lo más alto que existe es el trono de Dios. Satanás quiere tomar el lugar alto, quiere decir, él dice, lo voy a tomar, lo voy a poseer, no me importa lo que me cueste, y él quiere ir y ponerse en el lugar donde está Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene el lugar alto tiene el control de todo lo demás. Ya vemos qué le pasa, ¿verdad? Porque él es desechado, él es derrotado, él es sacado de donde estaba, esa gloria que tenía es quitada, ¿verdad? Y aunque tiene su don, porque los dones son irrevocables, ciertamente ahora están corrompidos esos dones, pero él fue desechado, fue derribado. El diablo, por eso, una de las cosas que usa mucho es, hermano, cuando el hombre empieza a subir, cuando el hombre empieza a prosperar, cuando el hombre empieza a llegar a nuevos niveles de gloria, es ahí donde empieza el ataque, porque al diablo no le gusta que nadie suba. Por eso cuando un ministerio comienza a subir, cuando un ministerio comienza a prosperar, cuando una persona comienza a tener riqueza, prosperidad, le empieza a ir bien, entonces se pone en la mira del diablo, porque el diablo dice, te voy a derribar. Así como me derribaron a mí, así yo te voy a derribar. Al diablo no le gusta que el ser humano tome lugares altos. Dios no tiene problema de levantar al hombre, de levantarlo en su ministerio, levantarlo para su gloria, ungirlo para su gloria. No, el problema está que nosotros debemos guardar nuestro corazón de esa altivez, de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa soberbia, de eso que nos quiere hacer sentir que nosotros somos, ¿verdad?, la mamá de los pollitos. No, mis amados, porque en esto de guerra espiritual no podemos olvidar que todo lo que recibimos de Dios tiene que volver a Dios. Todo lo que recibimos de Dios tiene que volver a Dios. A Lucifer se le olvidó, por eso se convirtió en Satanás, el Señor lo reprenda. Se le olvidó que la alabanza que él recibía es la alabanza que él le daba a Dios. Escúcheme,
Esto es bien importante. Satanás no creaba la alabanza, Satanás no hacía la alabanza, Satanás recibió la alabanza del cielo y él tenía que devolverle la alabanza a Dios. Por eso todo lo que nosotros recibimos se lo tenemos que devolver al Señor de alguna manera. Por eso cuando no entendemos los principios de guerra espiritual decimos, no, pues es en esa iglesia pues, están robando a la gente, les piden los diezmos, que pacten, que hagan primicias, que es... Porque se nos olvida que todo lo que recibimos de Dios tiene que volver a Dios. Y cuando se devuelve a Dios, entonces Dios lo puede multiplicar y nos da más. Y entonces nosotros le damos más a Dios y Dios nos da más todavía. Y nosotros le devolvemos más al Señor y entonces vamos pasando del 30 al 60 al 100 por uno. Pasa en todo, mis amados. Pasa en todo, en el ministerio, en la alabanza, en la prosperidad, en la unción, en darle gloria al Señor. Por eso, cuando Lucifer es derrotado y es tirado de ese lugar alto, ¿verdad? De ese lugar alto que no es el trono de Dios, era el lugar alto que él tenía, pero él quería el trono de Dios todavía. Entonces Dios lo desecha y lo derriba a tierra. Todo el mundo lo ve y dice, este es aquel que asolaba a las naciones, este es aquel que era poderoso. Hoy no es nada, Satanás. Hoy no es nada. Para los hijos de Dios nosotros somos más que vencedores, tenemos el poder y la gloria del Señor a nuestro alcance y, hermanos, podemos reprender las obras de las tinieblas. Pero entonces, este texto nos muestra, ¿verdad?, el por qué los lugares altos son muy importantes en el mundo espiritual. En el corazón y la mente de Lucifer, ¿verdad? Él deseaba estar en el lugar alto, que era el lugar de Dios. El lugar de Dios. Se da cuenta que por eso el hombre tiene una necesidad, pero esto es por causa del pecado. A mayor iniquidad, a mayor maldad, a mayor pecado, el hombre quiere subir a nuevos niveles. Envidia al jefe, envidia al que está arriba de él, trata de echarle tierra para que lo corran y lo pongan en su lugar. O si tú pones a alguien, ¿verdad?, en autoridad, le das una posición alta, mucha gente se descompone por causa de ¿qué? De la maldad que lleva en su corazón. Es una contaminación espiritual por Lucifer, porque el hombre desea, anhela tener lugares altos. Mire, hermanos, a veces cuando la gente, algunos hermanos critican a los ministerios más grandes y los atacan que son del diablo, que están enseñando herejías, que están... Yo digo, ¿será eso en verdad? ¿O será la envidia porque ellos no tienen ese lugar que esos otros hermanos han logrado? ¿Por qué? Porque hay un deseo enfermo en el corazón del hombre de estar en un lugar alto. A mí me han atacado, gente, ¿verdad?, al ver el nivel espiritual en el cual Dios se mueve a través de mi vida. No me estoy levantando el cuello, no, esto no lo digo en verdad con humildad, hermanos, yo tengo que cuidarme, yo no puedo darle lugar al diablo, pero hay mucha gente que me ha atacado por el nivel espiritual en el cual Dios se mueve a través de mi vida. Se llenan de celos, se llenan de envidia, se ponen mal, me atacan, me han difamado, me han criticado, me han señalado, me han acusado y un montón de cosas. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando tú empiezas a subir a nuevos niveles, ahora imagínense, si yo tuviera una iglesia como tiene el hermano Benny Hinn, Kais Luna, no, pues ya me hubieran acabado. Imagínense. Entonces, ¿por qué, mis amados? Porque en el corazón del hombre, cuando está corrompido, cuando está lleno de maldad, entonces quiere los lugares altos. Quiere desplazar al pastor, quieren quitar al líder para ponerse ellos, quieren en su trabajo quitar al que está por encima de ellos para ellos tomar el lugar, ellos quieren la gerencia, ellos quieren ser los meros, hermanos, porque esto es una enfermedad del corazón. Entonces, este texto de Isaías 14:13 nos enseña un principio espiritual muy fuerte. No es lo mismo los lugares bajos que los lugares altos. Satanás, Lucifer, quería el lugar alto porque era el lugar de Dios. Entonces, ¿por qué son los lugares altos muy importantes? ¿Por qué los lugares altos son muy importantes? ¿Por qué despiertan el interés de las tinieblas? ¿Por qué? ¿Qué hay en ellos, verdad, que los hace en un lugar tan especial?
Porque hermanos, pues debemos de, vamos, no ser conformistas, pero ciertamente si Dios me tiene en esta situación, yo no me voy a sentir menos, yo voy a sentir que Dios me está usando en el lugar donde yo estoy y toda la gloria es para el Señor. Y no puedo olvidar entonces el principio, que todo lo que Dios me da se lo tengo que devolver a Él, en un principio espiritual. Por eso el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Dónde es donde muchos han caído? Oh, cuando ya se sienten altos, cuando ya se sienten mejores que el pastor, que los líderes, que ya se sienten mejor que el que está ahí en el trabajo y que está a cargo de ellos. Ya ahí empieza la derrota del hombre, mis hermanos. Pero ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene de especial ese lugar alto? Los lugares altos son importantes porque son lugares de gobierno. Vamos entendiendo. Un lugar alto es un lugar ¿de qué? De gobierno. Todo mundo quiere gobernar, nadie se quiere sujetar. Todos queremos gobernar, nadie nos queremos sujetar. Entonces, por eso mucha gente anhela los lugares altos, ¿verdad? Porque son lugares de gobierno. Si yo gobierno, ¿quién me manda? Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos, en el reino de Dios todos estamos sujetos a todos. Todos damos cuentas porque es un reino, aunque haya metodistas, bautistas, pentecostales, no pentecostalismo, todo lo que se está moviendo en toda la piedra, ¿cómo se llaman los hermanos? De muchas denominaciones, pero todos deberíamos de dar cuentas, a todos. O sea, el portarnos bien, el vivir de acuerdo al propósito del Señor, ya me pone bajo gobierno. Amén. Ya me pone bajo gobierno. Y eso odia el diablo. El diablo quiere que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Que no nos dejemos gobernar. Que nadie nos mande. Que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Que nadie nos llame la atención. Que nadie nos reprenda. Nadie nos reprenda cuando hagamos las cosas mal. Porque entonces podemos hacer lo que se nos pega la gana. No, ese es un error. Estamos equivocados. Por eso, cuando yo no acepto la reprensión, cuando yo no acepto el consejo, cuando yo no acepto el consejo, yo ya estoy mal, ya estoy en un nivel donde yo creo que nadie me puede llamar la atención. Ese lugar alto de gobierno está corrompido entonces. ¿Por qué? Porque entonces nadie me puede llamar la atención, nadie me puede marcar mis errores, nadie me puede decir lo que está mal en mi vida, porque entonces ya estoy bajo un principio satánico y diabólico. El lugar alto representa lugar de gobierno. Entonces, mi hermano, para poder llegar más alto, nosotros debemos aprender a estar bajo gobierno. Hay un principio espiritual también muy fuerte. Cuando tú te sometes a las autoridades puestas por Dios, entonces Dios te va a poner en una posición alta. Mucha gente está buscando al pastor, está buscando a la pastora, está buscando al apóstol, ¿verdad? Está buscando a la maestra, al profeta. Pero nadie se quiere sujetar al liderazgo de la iglesia, al líder de la célula, al líder de esto. Nadie se quiere sujetar porque hay un principio diabólico en el corazón del hombre que tenemos que romper entendiendo este principio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos quieren entrar en guerra espiritual? ¿Cuántos quieren ganar su familia para Cristo? ¿Cuántos quieren ganar su ciudad para Cristo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, entender que Dios me quiere llevar a posiciones más altas. Hay niveles de revelación, hay niveles de autoridad, hay niveles de unción. Amén. Y para yo poder subir a esos nuevos niveles, tengo que entender que tengo que estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque cada nivel que subo es un nivel de gobierno mayor, donde me voy a confrontar con cosas espirituales más grandes, más fuertes, pero también al estar sujeto, al estar bajo gobierno, el enemigo no me puede tocar. Es aquí donde muchos no quieren entrar por eso a la guerra espiritual, porque no se quieren sujetar, porque no quieren dar cuentas de su vida. No podemos vivir así. Tenemos que ser gente que está bajo autoridad. Entonces, cuando una persona está en un lugar alto, hablando de lo natural, desde esa posición tiene una ventaja visual sobre los que están en la parte baja de ese mismo lugar. Entonces, en el mundo espiritual, cuando alguien sube a un nuevo nivel, debería de tener visión, mirar,
ver la condición de la gente. Yo le decía a alguien, platicando, que nosotros debemos de aprender a mirar a la gente no por lo que hace, sino por lo que lleva en su espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un nivel más alto de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, mis amados, que gente que tiene tiempo en el reino de Dios esté atacando, esté menospreciando, esté destruyendo a los que tienen menor tiempo en el reino de Dios? Cuando ellos ya están en una posición más alta, hablando de una posición de gobierno, por todo lo que han aprendido, por lo que ya saben, porque ya deberían de ser maestros, dice Pablo, ¿verdad? Ya deberían de ser gente que instruye a los demás, deberían de tener un cargo, pero son gente que no alcanza a mirar, no tienen visión. ¿Por qué? Porque el lugar alto que ellos tiene que ver con un orgullo en su corazón, pero no tiene que ver nada con Dios. Entonces, cuando alguien está en una posición alta, puede mirar a sus enemigos también, puede observar a los que están subiendo y los puede derrotar fácil. Por eso es que nosotros debemos de subir a lugares más altos en el reino de Dios. Por eso el enemigo quería el lugar que tenía Dios, porque entonces quería tener el control de todas las cosas, el gobierno de todas las cosas, ¿verdad? Y entonces quería destruir todo lo que era Dios. Entonces, estando en ese lugar alto, puedo controlar el avance de todo lo que está a mi alrededor, ¿verdad? Cualquier ataque, cualquier movimiento de la oposición, yo lo puedo controlar fácilmente desde mi área de gobierno, porque estoy en un lugar alto. Amén. Estoy en un lugar alto. Entonces, mis amados, cuando ustedes suban en una posición en su trabajo, cuando ustedes sean jefes de familia, cuando ustedes estén en un liderazgo en la iglesia, cuando Dios los levante como pastores de un ministerio, no se rebelen. Pónganse bajo autoridad, ya tienen una posición de gobierno, ahora comiencen a gobernar las tinieblas, comiencen a destruir las tinieblas, empiecen a tener visión para destruir todas aquellas cosas que el diablo quiere traer sobre la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. No estamos ahí para gobernar con mano dura, para menospreciar, para pisotear, para decir yo mando, cállate, yo soy el jefe, yo soy el papá, yo soy el jefe de esta familia. No, estamos ahí para gobernar, para amar, proteger, cuidar nuestra familia. Para eso estamos. Por eso Dios nos pone en una posición alta para poder gobernar, amar, abrazar a nuestra familia, proteger a nuestra familia. Si estuviera en un lugar plano, en un valle, es completamente lo contrario, y mi vista no tiene el mismo alcance que tiene el estar en un lugar alto. Entonces estoy hablando de lugares altos primero en lo espiritual. ¿Por qué? Porque los lugares altos en lo natural también son muy importantes en el mundo espiritual. Y a eso voy. Hay gente que dice, ¿para qué hay que subir a un cerro? ¿Para qué hay que subir a ese monte? ¿Para qué hay que subir a esa montaña? ¿Para qué hay que subir a esa piedra alta? ¿Para qué hay que subir a ese lugar donde hay esa cascada, que es el lugar más alto donde yo vivo? Porque, vuelvo a repetir, mis amados, te dije de los brujos, porque ellos entienden principios que aunque están en la Biblia, la iglesia no los entiende. No los entiende. Y entonces ellos van y toman posesión de esos lugares altos. En la iglesia, pues, pastor, mi iglesia no crece, pastor, en mi iglesia todos están enfermos, pastor, en mi iglesia todos están pobres, en mi iglesia todos tienen un montón de problemas, en la iglesia, claro, porque ya fueron los brujos a los lugares altos, tomaron posición, control de los lugares altos y pusieron pactos, pusieron demonios principados que ahora ellos al estar en las alturas controlan todo lo que hay abajo, controlan a las iglesias cristianas, controlan a la gente, controlan los barrios, controlan todo lugar y hay una conexión de lo que hay en la tierra con los lugares altos y lo que hay en los lugares altos con lo que hay en la tierra. Por eso Dios no puede habitar en un corazón orgulloso, arrogante, sino él habita en un corazón humilde, un corazón quebrantado, porque cuando tú te quebrantas, entonces tú te conectas con lo alto. Fíjate bien, porque la humillación, la humildad, el quebrantamiento del hombre es muy importante para el reino de Dios, porque cuando tú como hijo de Dios, como hija de Dios, te quebrantas,
entonces no estás queriendo tomar el lugar de Dios, sino te postras delante del Señor, reconoces tu condición y entonces el cielo se conecta con tu corazón porque está quebrantado, está humillado. Por eso Dios habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, y entonces la gloria del Señor puede venir sobre tu vida porque hay una conexión. Siempre va a haber una conexión de lo natural con lo espiritual. Lo espiritual siempre va a ser más alto que lo natural. No se te olvide, porque es una dimensión más grande, la cuarta dimensión. La dimensión espiritual siempre es más alta que la dimensión natural. Entonces nosotros que nos movemos en esta dimensión tridimensional, ¿verdad? No podemos estar encima de la dimensión espiritual, no se puede. Entonces por eso cuando el hombre se llena de orgullo y de arrogancia, cuando el hombre quiere ser más grande que Dios, más grande que el mundo espiritual, es quebrantado. Porque antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu, y ningún ser humano en lo natural, nadie puede ser más grande que el mundo espiritual, porque está en otra dimensión, porque en el mundo espiritual no hay límites. ¿Me explico, mis amados? Entienda esto, agárrenlo por favor, dile: Señor, dame revelación en esto. El mundo espiritual siempre va a ser más alto que el mundo natural. Por eso, hasta los brujos se humillan delante de las tinieblas, no delante de Dios, se humillan delante de las tinieblas y hacen lo que el diablo les dice. Porque si ellos se rebelan contra el diablo, entonces el diablo les va a dar una arrastrada, les va a dar una pisoteada, una menospreciada, los va a matar. ¿Por qué? Porque no pueden ser más altos. Por eso ellos ayunan, por eso ellos rezan, por eso ellos hacen todo lo que les dicen las tinieblas, porque tienen que estar por debajo del mundo espiritual de las tinieblas para ser usados, para que pueda haber un contacto en el mundo natural con el mundo espiritual. Siempre el mundo espiritual va a ser más alto. Por eso cuando tú ves a Daniel humillándose delante de Dios, cuando tú ves a Sadrach, Mesach y Abednego humillándose delante del Señor, cuando tú ves a los hombres de Dios humillándose delante del Señor, Dios puede moverse a través de ellos. ¿Por qué? Porque entonces Dios toma su lugar, el lugar de trono, de gloria, de poder, que es Dios. Por eso adoramos, amamos al Señor, porque es sobre todas las cosas, pero nosotros nos humillamos delante de Él, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él es Dios, que Él es el Señor creador de todas las cosas. Nos humillamos como hijos de Dios y entonces hay una conexión del lugar alto, el trono de Dios, con el lugar bajo. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Esto es muy importante y poderoso. Ya estamos entrando en guerra espiritual. Entonces, ¿cómo puedo entrar en guerra espiritual, pastor? Humillándome. Ay, pero siempre tengo que decir algo que no es agradable, pero perdóneme. ¿Cuánta gente orgullosa entra en la guerra espiritual? No, yo puedo, yo solo, yo tengo, yo sé, yo el otro. Bueno, pero no debería de ser así. Deberíamos de aprender a ser humildes delante del Señor para poder recibir esa revelación de Dios, esa conexión del reino de Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios, de la gloria del Señor, y que haya un contacto del mundo espiritual al mundo natural. En segundo lugar, un lugar alto no simplemente es una posición de gobierno. También tiene que ver con lugares geográficos, ¿verdad? Y son lugares, los lugares geográficos son lugares diseñados de manera natural para hacer una fortaleza espiritual, ¿verdad? Donde es un lugar donde las personas tienen la impresión, ¿verdad?, de una conexión con entidades espirituales. ¿Por qué cree que brujos, hechiceros, satánicos? ¿Sabe quiénes son los que van al monte Everest, que es el lugar más alto de la tierra? El monte Everest. ¿Sabe quién vaya? Los brujos, los satánicos de alto nivel. Y son gente de mucho poder económico que se preparan para ir al monte Everest. Porque ellos saben, ellos sienten en su corazón que cada vez que suben, hay una conexión con ese mundo espiritual que está rodeando esos lugares. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Dios habita en el lugar más alto.
Dios habita en el lugar más alto, en lo espiritual y en lo natural, porque no hay algo que supere a Dios. Entonces, Él habita en los lugares más altos. Entonces, este principio lo copia Satanás, y los lugares altos, montañas. Por ejemplo, mis amados, el Popocatépetl, ya ve que hoy está haciendo erupción. Bueno, hay cuidadores, hay chamanes que cuidan, que son protectores del Popocatépetl. Ellos le presentan ofrenda determinado tiempo a la montaña. No es a la montaña, sino a los espíritus que están en la montaña, porque ellos saben que hay entidades espirituales. Entonces, cuando la gente sube a esos lugares, al pico de Orizaba, que es la montaña más alta, creo, de México, ¿verdad? Entonces se conectan con el mundo espiritual, tienen una conexión. Los indios, los Sioux, la gente de antes, ¿verdad? Sabían este principio, por eso crearon las pirámides, porque al subir a las pirámides, ¿verdad?, se conectaban con ese mundo espiritual que no veían, pero que percibían, que entendían, ¿verdad? Y entonces hacían sacrificios en los lugares más altos, hacían consagración de la ciudad, pactaban la ciudad, derramaban sangre para pactar la ciudad, para la protección, para la prosperidad, para tener todo lo que era bueno, y ellos subían a los lugares más altos. Por eso, ¿sabía usted que la pirámide de Teotihuacán es más alta que la pirámide de Egipto? Y entonces cuando viene el equinoccio, ¿verdad?, del sol, y empieza, y mucha gente va a cargarse de energía. ¿Por qué, mis amados? Porque es un lugar alto, donde se conectan con la oscuridad. Cuando van a Yucatán, ¿verdad?, cuando van a esas pirámides que están allá de los mayas, entonces también ya no pueden subir, pero ahora ¿quién baja? La serpiente emplumada, a través de una forma, ¿verdad?, que hace el sol, que va viéndose cómo va bajando. Entonces ya los hombres no suben porque está prohibido, porque ya se está deteriorando las pirámides, pero entonces la serpiente baja. Pero es un lugar alto que está gobernado por cosas espirituales, ¿verdad? Y entonces el diablo tiene control sobre esos lugares. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ir a pelear en el nombre de Jesús, tiene que ir a destruir todos esos lugares altos, simbólicamente, para poder establecer el reino de Dios. Un hombre pactó sobre un lugar alto, nosotros tenemos que pactar, romper ese pacto y pactar ese lugar, pactar nuestra ciudad. Si en mi ciudad hay una montaña, si en mi ciudad hay un monte, si en mi ciudad hay no sé, ¿verdad?, un cerro, o como usted le llame, usted dice, entonces ahí puede haber algo. ¿Por qué la gente tiene tanta aflicción? ¿Qué pasa con los ciclistas, mis hermanos? Los ciclistas tratan de ir a los lugares más altos, no solamente como un deporte, aunque a lo mejor ellos no lo entiendan. Estoy hablando que puede ser por su ignorancia, quizá algunos sí sabe, ¿verdad?, el que pudo haber iniciado el ir a la montaña. El que va a las montañas tiene que tener mucho cuidado el por qué va allá, porque puede estarse cargando de cosas que no son correctas. No es que esté mal ir a una montaña, es que no es lo mismo subir a una montaña que correr en el campo, en el llano. No es lo mismo. Entonces hay gente que le gusta subir allá, pero ¿sabe por qué? Porque ahí se siente un ambiente diferente, hay una conexión espiritual, pero no es una conexión espiritual buena, no es una conexión espiritual correcta, a menos que se rompan los pactos que se han hecho ahí. Por eso cuando usted sube a una montaña, cuando sube a un monte, cuando sube a un volcán, usted va a sentir cosas y va a ver cosas. Va a haber altares, va a haber botellas, va a haber prendas, va a haber veladoras, va a haber sacrificios. ¿Pero por qué? Porque se ofrecieron no a la montaña, sino a los espíritus de la montaña. Entonces, mis amados, a ver, en esta ciudad hay algún monte, alguna montaña, algún cerro que es el más alto. ¿Por qué nos llama la atención ese cerro? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se mueve en ese lugar? Entonces, la ciudad de Jerusalén se encuentra ubicada a 797 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad descansa sobre 3 montes. Esta ciudad nunca ha cambiado de ubicación y tiene muchos años
siguen en el lugar que Dios escogió para levantar esa ciudad que pregone y que exalte el nombre de Dios. El templo de Salomón estaba en lo alto de la colina. Se imagina a cientos de personas subiendo en peregrinación. Vuelvo a repetir, el templo de Salomón estaba en lo alto de una colina y entonces cientos de personas subían en peregrinación cargando sus animales para el sacrificio que le iban a entregar a Dios. Porque era una estricta enseñanza, ¿verdad?, que Dios les había dado al pueblo de que ellos tenían que subir. Entonces el enemigo copió ese diseño y entonces ahora hace que la gente suba a los lugares altos a hacer sacrificios, a hacer adoración, ¿verdad? Y a pactar sus vidas y a pactar sus familias, su ciudad, para las entidades espirituales que están en ese lugar. Era tan tremendo porque si había gente que vivía arriba, donde estaba el templo de Salomón, ellos tenían que bajar hasta la base del templo para volver a subir, para darle honor y honra al Señor. No podían bajar ellos, no podían bajar nada más si ellos vivían más arriba, por así decirlo. Si vivían un poco más arriba del templo, ellos no podían decir, bueno, pues bajo, está 3 pasos. No, ellos tenían, los que vivían más arriba del templo de Salomón, tenían que bajar hasta la base del cerro y volver a subir, porque era una manera de sacrificar para Dios adoración y alabanza. Todo lo que no cuesta no es agradable para Dios. Todo lo que no cuesta, nada es agradable para Dios. Entonces, mis amados, nosotros hoy subimos al monte del Señor a través de nuestra alabanza. Hoy subimos a través de nuestra adoración. Por eso a la gente le cuesta trabajo subir al lugar santo, al lugar alto. ¿Por qué? Porque no le gusta alabar al Señor. Esa es la manera que hoy nosotros subimos, ¿verdad?, al lugar alto, al monte alto, y es a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Que Dios perdone a la gente que no quiere alabar al Señor, que no quiere honrar al Señor con alabanza y con adoración, pero es la manera correcta que Dios pide que podamos llegar al lugar alto delante de Dios. Este principio ha sido robado por las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas saben que requieren adoración y buscan la devoción de la gente y lo hacen de manera corrompida. Recurren a estrategias sucias, baratas, bajo engaño para recibir la adoración que el hombre le da. Dios no necesita nada de eso. Su amor, su verdad, su justicia, su hermosura, su misericordia nos atrae y es imposible ver a Dios sin adorarle. No así las tinieblas. Las tinieblas, vuelvo a repetir, usan su astucia y de alguna manera provocan que el hombre, a través de engaños, de mentiras, de manipulación, le adore a ellos, a las tinieblas. Cuando Dios mostró que Él habita en lugares altos, las tinieblas robaron ese modelo y levantaron centros de adoración a las tinieblas. Paganismo, ocultismo, sacrificios, derramamiento de sangre, ¿verdad? A las tinieblas, paganismo, ocultismo, sacrificios, adoración, para establecer un lugar fortificado como una montaña o una torre o algo que se haya levantado a favor de las tinieblas. Cuando hablamos de lugares altos, estamos hablando no solo de una montaña, no, ciertamente podemos hablar de un lugar alto como un lugar de difícil acceso, un lugar que está por encima del plano regular. Un lugar alto puede ser una formación natural, una montaña, una piedra, una roca, o también una estructura artificial, una torre, un edificio. En algunos casos también puede ser algo vivo, como una caída de agua muy alta, un árbol muy elevado en la montaña, en una piedra, ¿verdad? Pero que está el árbol y como que se hace difícil subir a ese lugar. Ese puede ser un lugar alto, ¿verdad? Todos estos entran en el concepto de lugares altos. Se ha podido comprobar que hay entidades espirituales que se posicionan sobre las caídas de aguas, sobre árboles altos, sobre edificios humanos, las pirámides también, como decía hace un momento, de Teotihuacán, ¿verdad? Que fueron hechas por el hombre, pero son lugares altos. En nuestra ciudad, mis amados, habrá lugares altos que tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que romper esas maldiciones que se han establecido en esos lugares. Ahora, vuelvo a repetir, mis amados.
Nadie está obligado a creer esto. Pero piense un poco, si los brujos suben a esos lugares altos, si hay imágenes que han puesto en lugares altos, los monjes tibetanos, ¿verdad? Han puesto altares en las montañas, en los lugares más altos. La gente en la India, ¿verdad? Han puesto altares en lugares altos. ¿Por qué? Si esto no es verdad, si esto no es una realidad, ¿por qué ellos lo hacen? ¿Qué saben ellos? Vuelvo a repetir, ¿qué conocen ellos que nosotros no conocemos? Otra clase de lugares altos son aquellos que se forman por proyecciones de sombras, oiga bien, por efecto de la luz solar. Por ejemplo, un obelisco, ¿se da cuenta? El obelisco que está enfrente de la Casa Blanca, cuando el sol da, la sombra es más grande que el mismo obelisco. Y como se va moviendo el sol, la sombra se va moviendo y eso está estableciendo un pacto sobre todo aquello donde la sombra llega. Y es un lugar de influencia, de demonios, es el lugar, ¿verdad? Es un lugar de poder espiritual. Por eso la gente se reúne alrededor de un obelisco. En Argentina, por ejemplo, ahora que ganó Argentina el campeonato mundial, ¿qué hicieron? En el obelisco se reunieron alrededor, porque cuando da el sol en el obelisco y la sombra que marca, ¿verdad? El obelisco, ese es un lugar alto también. ¿Por qué alto, pastor? Si está en el suelo, porque está marcando, ¿verdad? Está marcando una sombra que está reflejando el obelisco, marcando un territorio alto para las tinieblas. Entonces, cuando el sol proyecta su luz sobre ese obelisco, la sombra es más larga que el obelisco y lo que presenta son puntos o centros de coordinación espiritual que van cambiando en el transcurso del día conforme el recorrido del sol se va proyectando. Una sombra en la superficie. Ese es un efecto de luz y sombra que después, ¿verdad?, nosotros debemos de entender más claramente. Antiguamente los pueblos tenían la idea que los poderes espirituales habitaban en los cielos. Por tal razón, así, para hacer la casa de Dios tenía que estar lo más alto posible de lo que pudiera, para que los pudiera proteger, bendecir, y este concepto se inicia en Babilonia. Cuando hablamos de cosas espirituales, cuando hablamos de religión, nunca podemos olvidar a Babilonia. ¿Qué hace Babilonia, mis hermanos? Génesis capítulo 11, versículo 4. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué hicieron? Hagamos una cúspide que llegue hasta el cielo. ¿Nada más querían llegar hasta el cielo? No. Ya ellos de alguna manera entendían, ya el diablo había caído. Ellos en su interior decían, vamos a hacernos algo alto. Vamos a hacernos algo alto. ¿Por qué? Porque ya percibían en ellos, en esa corrupción del alma del hombre, en esa maldad, ¿verdad? En eso corrompido del hombre, dijeron, vamos a levantar para hacer adoración a las entidades espirituales. El que ahí se mueve es Nimrod, ¿verdad? Y quiere levantar y se mueve contra Dios y quiere ser alto como Dios, y Dios viene y los destruye. Cuando vemos más a Babilonia, ¿verdad?, siendo el origen de conceptos que después, por causa de que Dios los esparció, se establecieron en todo el mundo y en toda cultura. En Babilonia no solo se levantó una torre o pirámide. Hay indicios que muchas, pero ciertamente esta es la más famosa. ¿Se da cuenta? O sea, Babilonia como viene a ser como la pirámide madre, por así decirlo, ¿verdad? Donde todos empiezan a levantar pirámides, y cuando son esparcidos por el mundo, a donde va la gente, empieza a levantar ¿qué? Pirámides o lugares altos. Por eso hay mucha similitud de la pirámide de Egipto, de la pirámide de Teotihuacán, de las pirámides de Yucatán, de allá de Centroamérica, de Perú y muchos lugares, mis amados, en la India, ¿verdad? Indonesia, donde hay pirámides. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, cuando Dios dispersa al hombre, el hombre siempre tuvo la necesidad de levantar
lugares altos. Para sus dioses, para conectarse con el mundo espiritual. Porque ya entendemos, ¿verdad? Ya hasta ahorita entendemos que cuando nosotros subimos a un lugar alto, estamos tocando el mundo espiritual. Por eso, vuelvo a repetir, mis amados, para que ustedes tengan cuidado, cuando una persona prospera, cuando una persona sube de nivel económico, cuando sube de estrato, ¿verdad? Cuando sube a una posición más alta, tiene que tener cuidado porque está subiendo a niveles altos que el diablo no quiere que el hombre toque. ¿Por qué? Porque él quiere el lugar alto, él quiere el lugar de adoración, él quiere el lugar donde se le exalta. Y entonces cuando el hombre empieza a subir a nuevos niveles, ¿sabe qué hace el diablo? Lo tira. ¿Por qué? Porque él también fue tirado, ¿verdad? Lo tiraron del lugar donde él estaba porque se quiso rebelar contra Dios y quiso tomar el lugar de nuestro Dios. Entonces, hay más peligro cuando tú empiezas a prosperar que cuando tú no tienes nada. Mis amados, yo he visto esto mucho. Esto es guerra espiritual. La gente debe de entender que aunque no vaya a un cerro a hacer guerra espiritual, la gente de la iglesia, como Dios es un Dios bueno que los prospera, tienen que aprender a entender que cuando Dios te prospere, tienes que tener los pies sobre la tierra, tienes que honrar a Dios porque es la manera de cuidar. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú pactas, cuando tú das tu primicia, cuando tú le das al Señor lo que es de Él, entonces estás guardando tu corazón en humildad porque reconoces que todo lo que Dios te da es de Él, no es tuyo, no es por tu fuerza, no por tu sabiduría, no es por tu conocimiento, no es por tu capacidad, es porque Dios le plació bendecirte y por lo tanto para mantenerte en humildad y para que Dios te pueda dar más, entonces le tienes que dar a Él lo que Él te ha dado. Por eso David decía, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, de lo que tú nos diste te vamos a dar, Dios, nos vamos a mantener humildes, Señor, reconocemos que todo es tuyo, Padre. Entonces cuando la gente empieza a pelear en su corazón para darle a Dios lo que es de Dios, es porque su corazón es orgulloso, ya se está elevando y tú no puedes ser más alto que esa cuarta dimensión. Por lo tanto te van a derribar, te van a quitar todo lo que tienes, te van a destruir en tu economía, en tu salud, en tu vida, porque si no entiendes esto, el diablo se va a aprovechar. Por eso es más peligroso tener que no tener, subir en prosperidad que no tener, mis amados. Pero como somos gente sabia, gracias a Dios, y somos fieles en lo poco, Dios nos puede poner, ¿dónde? En lo mucho. Y estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la gente tiene que aprender estos principios de guerra espiritual para, bueno, si no quieren subir a un cerro, no suban. Nosotros vamos a ir a subir y vamos a hacer guerra espiritual y vamos a romper principios y pactos espirituales. Pero la gente que está en la tierra, o sea, que se quedan aquí, que están en una iglesia, que se congregan, hermanos, cada vez que tú subas a un nuevo nivel espiritual de prosperidad, si ganabas el año pasado 1,000 y hoy ganas 2,000, ya subiste a un nuevo nivel. Entonces tienes que aprender a honrar al Señor en ese nuevo nivel. Cuando subas de 2,000 a 4,000, aprende a honrar al Señor en el nivel de los 4,000. Cuando subas de los 4,000 a 8,000, aprende a honrar a Dios en el nivel de los 8,000. ¿Por qué? Porque no puedes ser más alto que la cuarta dimensión. Te tienes que mantener humilde, porque antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Para que un ministerio caiga, antes de que un ministerio caiga, cuando un ministerio se levanta en orgullo, en arrogancia, en soberbia, entonces va a caer. ¿Por qué? Porque no guardó el principio de humildad. Tú no puedes ser más alto que el mundo espiritual. Entre más te humilles, más Dios te bendice. Amén. Entonces también pasa en la revelación, mis amados. Aprenda. Entonces, este principio de lugares altos, ¿verdad? Se edificaron en todo el mundo altares a dioses falsos, sin importar el continente o país, ¿verdad? Usted va a encontrar evidencias de que hay una conexión de un lugar alto con altares a dioses falsos. Es evidente de que chamanes, videntes, brujos, ocultistas sabían cuáles eran los lugares altos donde podía haber esa relación entre lo espiritual y lo natural. Se da cuenta, ya voy a terminar, mis amados, a mí me apasiona este tema, bueno, todo lo del tema de guerra espiritual me apasiona, pero se da cuenta que muchas ciudades famosas se encuentran en medio de lugares altos. Hay montañas alrededor. Y
Hay ciudades muy famosas y muy poderosas que están abajo en el valle, pero están rodeadas ¿de qué? De montañas. ¿Sabe por qué? Porque los que llegaron a ese lugar, los chamanes, le vuelvo a repetir, chamanes, videntes, brujos, ocultistas, satánicos, entendían, cuando llegaban a un lugar que todavía no estaba poblado, ellos decían, ay, aquí, ¿por qué aquí? Porque aquí siento que hay energía, porque aquí siento, pero era porque en las montañas que estaban alrededor, ellos percibían el mundo espiritual, no de Dios, de las tinieblas. Dios les permitía, claro que sí, Dios les permitió y se establecieron en esos lugares y entonces ahora son ciudades muy poderosas. Por ejemplo, Monterrey. ¿Se da cuenta? El Cerro de la Silla. Ese es un trono, hermano. Eso es un trono de Satanás, es el trono, ahí está el trono de Satanás en ese Cerro de la Silla. Yo no sé, yo creo que sí, hay hermanos, porque ya te dije que nosotros no somos los únicos que entendemos esto, y yo te aseguro que allá hay iglesias de guerra espiritual que ya fueron al Cerro de la Silla, ya hicieron guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en Monterrey es muy famoso. Te das cuenta que ahí hay mucho dinero, hay muchos grandes empresarios, ahí hay muchas empresas de Estados Unidos que se establecieron en ese lugar, ahí se mueve mucho el dinero, pero está rodeado ¿de qué? De montañas, de piedras gigantes. Los que hemos ido a Monterrey, vemos, hermano, tú vas entrando a las ventas así, mire, y tú dices, wow. Claro, ¿quiénes habitan esas montañas? Los espíritus, los principados. Los brujos ya pactaron con ellos para que esa ciudad sea próspera, por eso hay tanta prostitución, por eso hay tanto asesinato. Te das cuenta que ahí hay mucha muerte, en Nuevo León también hay mucha muerte. Todo lo que es esos lugares, ¿por qué, mis amados? Porque hay montañas, porque hay lugares de conexión espiritual, lugares altos que se conectan con los lugares bajos. Ahora, ¿qué pasa con los brujos? Los brujos vienen a ser un punto de encuentro entre la montaña, o sea, los espíritus que están en la montaña con los lugares bajos. Ellos vienen a ser tronos de Satanás. ¿Por qué? Porque el trono que está allá arriba puede establecerse acá abajo a través de estos personajes. Los brujos, hechiceros, satánicos, gnósticos, etcétera, etcétera. Ahí están esos tronos de Satanás. ¿Dónde están establecidos? En el cielo, pero ¿dónde tienen conexión? En la tierra. Por eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mis amados, yo voy a dejar aquí esta clase. Si Dios nos da licencia, la terminamos dentro de 15 días que esté yo por acá. Terminamos esto de guerra espiritual en los lugares altos. Seguiremos viendo algunas otras cosas. Hoy, perdónenme, abrir la clase. No sé, he sentido de parte de Dios abrir la clase, ¿verdad? Para que otros hermanos las puedan escuchar, puedan poner atención, Dios les pueda revelar, se puedan despertar, porque hoy estamos en guerra espiritual como nunca antes. Y si aunque usted no lo crea, hoy más que nunca, muchos brujos, hechiceros, chamanes, satánicos, diabólicos, han subido como nunca antes a las montañas, a los cerros, a donde había pactos ancestrales, para seguir renovando pactos ancestrales. Hoy, desgraciadamente, hay gente que han matado en esos lugares, en sacrificio, bebés, animales y todo tipo de cosas. ¿Por qué, mis amados? El enemigo no se detiene. Pero la iglesia tiene que levantarse a pelear en el nombre de Jesús. Sigamos orando, sigamos pidiendo al Señor revelación, entendimiento, y que podamos ver que esto no es un juego, y que es por la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra gente. Esto es de vida o de muerte. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Te bendecimos, te damos toda honra, gloria, honor, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos la protección de tu Espíritu Santo, de tu sangre preciosa, Señor, a nuestro alrededor, Dios. Padre, para que este mensaje pueda llegar con libertad, Señor, a cualquier lugar, Dios, y la gente sea bendecida y sus ojos sean abiertos, Señor, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de todo mal, de todo, Señor, de todo ataque del enemigo, de cualquier forma o manera, Señor, y Señor, toda la gloria es para ti desde ahora y para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos del espíritu de venganza,
Guárdanos del espíritu, Señor, que quiere venir en contra de nosotros, Señor, por exponer la verdad. Señor, guárdanos, protégenos, bendícenos, Señor, a nosotros, a los que hemos escuchado y a los que escucharán el mensaje, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos, Señor, establecer guerra espiritual sobre esta tierra y traer el reino de Dios, Señor, con gloria y poder, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro tu mano poderosa sobre de ellos, Señor, y toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, ¿verdad? Y que el Señor, su gracia, su amor, su misericordia sean con ustedes en esta noche y todos los demás días, en el nombre de Jesús. Les amamos en Cristo. Un abrazo virtual con mucho cariño y respeto, y que el Señor Jesucristo siga trayendo revelación, unción, autoridad, gobierno sobre sus vidas y los lleve a nuevos niveles de gloria, poder, prosperidad, bendición, como nunca antes lo han experimentado. Pero no se olviden que todo lo que recibimos del cielo tiene que regresar al cielo, al trono de Dios, de nuestro Padre, porque de Él viene toda bendición, en el nombre de Jesús. Bendiciones, shalom.